Si tú decides tomar un camino de poca disciplina, de poca conciencia sobre los peligros que hay en la vida, créeme que tu vida se va a ir por el caño y ¿sabes qué? Qué pena por ti. Me voy a sentir mal porque eres mi hija, pero es tu responsabilidad de nadie más. Muchos me hicieron la pregunta, pero ¿a ti qué te hace pensar que tú vas a lograr esto? Me acuerdo que cuando me senté, Héctor de CFE me dijo, Ninfa, ni pierdas tu tiempo, no vas a poder. Siempre tiene que haber alguien que es el último responsable con un plan de inversión y un plan de resultados. En el gobierno solo hay planes de inversión, nunca de resultados. La conciencia que te permite tomar decisiones sabiendo cada implicación. Ya nunca nada va a ser igual cuando te das cuenta. ¿Cómo se cambia la cultura? Solamente a conciencia, tomando decisiones propias, que no te diga nadie a ti qué te conviene. Tú debes de ser capaz. Es una maravilla ser desiguales. Lo que lacera es la pobreza. Está acompañada de una pobreza de la mente, una pobreza del espíritu. Y cuando tu mente está pobre, no tienes cómo proveerte a ti mismo. Nada dignifica más a un ser humano que el trabajo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Ninfa Salinas. La puedes encontrar en Instagram como @ninfasalinas. Ninfa es una empresaria comprometida con generar valor para México a través de la educación. Es presidenta del Consejo de Fundación Azteca, el brazo social de Grupo Salinas, con 26 años de trayectoria. Dentro del grupo, Ninfa también es vicepresidenta del comité ejecutivo y presidenta de Grupo Dragón, empresa de generación de electricidad a partir de energías renovables. Cuenta con una maestría en sustentabilidad y administración del medio ambiente por la Universidad de Harvard y hoy Ninfa y yo hablamos de conocer a Barack Obama, de energías renovables, de liderazgo y de forjar tu propio camino. Espero que disfrutes de esta plática con Ninfa Salinas. Ninfa, bienvenida a Cracks Podcast. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio de ideas. Hombre, eso es lo que más me gusta de tu espacio. Gran fan puras ideas. De lo que estás haciendo tú también con ideas. Gracias. Y me gustaría arrancar con una anécdota. Sí. Cuéntame de cuando conociste a Barack Obama en la Casa Blanca. Fíjate qué interesante, ¿no? Hace mucho no pensaba en eso. Fue un momento, la verdad, muy, muy especial para mí porque pocas personas me han causado una impresión tan imponente de saque, porque no es que yo lo conociera, además de que mide 2 metros y yo soy muy chaparrita. Pues es un hombre que tiene un gran carisma, pero inmediato, antes de empezar a hablar, se toma el tiempo de ponerte la atención, de verte a los ojos, ¿no? Y decirte, oye, sé que vienes de México, platícame, cómo que eres una de las legisladoras más jóvenes. Y todo eso en 15 segundos, ¿no? Entonces yo dije, oye, este señor se toma el tiempo con cada uno, ¿no? Y entonces ahí le conté que yo era de las que pensaba que está muy bueno señalar y quejarse, pero que si no va acompañado de una propuesta, pues entonces la queja se vuelve estéril y se vuelve simplemente una cosa más destructiva que constructiva. Entonces, por esa razón, me metí con el compromiso de darle 10 años a mi país. Bueno, si tuviera la suerte de poder continuar esos 9 años de legisladora, porque a mí yo pensaba que debiera ser parte del compromiso y la responsabilidad que tenemos con nuestro país, porque no había políticos, ¿no?, que tuvieran otras miras más que seguir viviendo de la política como una sanguijuela que se enrosca alrededor de algo, pero que no sabemos ni si está construyendo, si lo hace porque tiene pasión, porque verdaderamente ve una luz y una respuesta ante la problemática, o nomás es porque ya lo hace como de deporte nacional. Y entonces se rió mucho y me dijo, creo que tienes razón. Eso de ser político de carrera está sobreestimado. A veces lo que hace falta es frescura, y la frescura nos cuesta trabajo a los políticos, porque también cuando llegas con frescura, la verdad es que te corren de la oficina rápido, porque también el votante, fíjate qué interesante lo que me dijo, el votante quiere frescura, pero la verdad es que cuando la obtiene, pues a lo mejor no atiende sus necesidades inmediatas, entonces te corren. Y entonces, ¿dónde está tu, así me dijo, dónde está tu responsabilidad como líder, si con el votante inmediato, con el futuro inmediato o con la construcción de valor en el mediano y largo plazo, que a veces no nos gusta? Y me impactó mucho, me gustó mucho. Al lado estaba su esposa y la verdad es que claramente son personas de ideas, son personas que evidentemente se comprometen con aquello que se proponen. Y pues eso ya es decir mucho. Entonces me causó una gran impresión y nunca tuve más oportunidad de verlo.
pero estaba reeligiendo para su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues al final creo que su gestión como presidente ya la podríamos evaluar en otros términos. No sé si necesariamente su carisma acompañó a sus decisiones como presidente, pero de que es un hombre articulado de ideas, lo es. ¿Te dejó algo que después aplicaste tú? Y vamos a hablar un poco de tus Sí. década de servicio público. Sí, más me dejó adelante. eso que yo creo que no lo había tenido tan claro hasta que lo sentí específicamente con él, que es tómate el más mínimo tiempo para saber con quién estás, quién está enfrente. Eso hace toda la diferencia en tu capacidad de conectar con la persona que está enfrente. Y eso me ha permitido a mí, esa reflexión me ha permitido a mí construir, la verdad, relaciones muy buenas, hasta con personajes que son antagónicos a lo que yo represento, a las ideas que me gustan, a las propuestas, pero que cuando tú ves a alguien como persona, es más fácil que él te vea de regreso como persona, independientemente de que no coincidas. Y qué interesante dos cosas que estás diciendo. Una, me interesa saber cómo te preparas para conocer a alguien. Sí. Tal vez que nunca has oído, tal vez es una junta de trabajo, tal vez es una reunión social, pero ¿cuál es ese research que haces? Y si tienes tus 2, 3 fuentes favoritas. Y segundo, me llamó mucho la atención que destacaste cómo te preparas para conocer a alguien con quien no compartes ideales, porque creo que Cracks es un lugar en el que me gusta pensar que es un lugar abierto, sí, plural, pero creo que como todo lo que hacemos, de repente tal vez inconscientemente terminamos en una cámara de eco en la que lo único que buscamos y lo que nos sirve el algoritmo, vamos a llamarlo así, es gente que resuena contigo, nuestros propios ideales. Sí. Háblame primero cómo te preparas y después hablemos de antagonismos. Pues mira, no crees que es una preparación tan profunda, pero con ese mínimo de esfuerzo, o sea, ya sabes esta regla de que con que le metas 5 minutos de tu tiempo a tocar el piano, si lo haces 5 minutos todos los días, con eso es suficiente. Yo le meto 5 minutos en la mañana para entender a quién voy a ver durante el día, ¿no? Y en eso ya saben todas las personas que son parte de mi equipo, que me conocen de cerca, que me gusta saber 2 o 3 cositas. Y siempre trato de preguntarle a alguien que lo conozca antes. Entonces eso es muy bonito porque, oye, ¿y tú qué opinaste de él? ¿No? ¿Qué impresión te dio? ¿Qué cosas padres tiene? Con esas 2 o 3 cositas tienes suficiente. Y luego reconocer que estás enfrente de una persona que se tomó el tiempo para lo que sea. No sé si tú para ir con él o él para venir contigo, pero en cualquiera de los casos, cuando tú otra vez miras a los ojos y das empatía y sonríes con ganas de apertura, en general lo que recibes es esa misma apertura. No siempre, hay veces que no, pero también estoy segura que se vuelve más fácil. A mí me ha pasado porque quizá me veo de una manera, ¿no? Que puede ser muy estereotipada, ¿no? Si tengo el color del pelo de una manera o los ojos de alguna manera o en fin, te estereotipan y yo siempre trato así cuando me está viendo alguien, yo no estereotipar de regreso. Entonces lo estoy viendo y estoy poniendo atención a esos pequeños gestos, a qué me está diciendo y sus primeras 3 cosas que te lanza. Y creo que con eso la verdad es que se rompen muchas barreras, más de las que crees. No se requiere de tanto. Es un esfuerzo personal simplemente de decir aquí hay apertura, estoy 100% contigo. ¿Qué onda? ¿Tú qué traes? Dicen por ahí que hay que tomar todo con una pizca de sal. Y cuando estás basando parte de tu predisposición o de tu idealización de una persona antes de conocerla en las opiniones de alguien más, tal vez corres el riesgo de ser contaminada de esta percepción. ¿Cómo evitas que la percepción de una mala experiencia o buena de alguien más contamine tu... Eso, o sea, creo que simplemente tener conciencia, ese es uno de mis temas favoritos, la conciencia. O sea, a conciencia saber que es una opinión de alguien. A conciencia saber que es una reseña que leíste de algún lado que evidentemente, pues, tiene dueño, ¿no? Alguien lo escribió, se tomó el tiempo de postearlo. Entonces creo que es eso, a conciencia. Cuando la vida vas a conciencia entendiendo que eso es una opinión o que la información que tienes está basada en esto o en lo otro. Y por supuesto que hay momentos en que hay datos, ¿no? Porque tus acciones tienen consecuencias siempre. Entonces creo que eso se vuelven datos que van cobrando, por supuesto, un peso distinto al de una opinión de una persona o la misma tuya propia. Yo lo que siempre pienso es que hay que tomar decisiones en la vida basado en los datos duros, que son las acciones recurrentes de una persona y los resultados recurrentes que va obteniendo en aquello o en el otro, ¿no? Hablas de cómo la gente te ve a ti y te ves, y lo hablaste de una forma muy, muy gentil, te ven de cierta manera, los ojos de cierta manera, el pelo de cierta manera, pero
tienes un apellido. Ah, que soy hija de alguien. Eso también les encanta. Y definitivamente creo que, como en mi caso y el caso de todo el mundo, claro, nuestra manera de educación en la casa nos ha formado en quienes somos hoy. ¿Cómo fue tu niñez? Tú eres la hija de uno de los empresarios más reconocidos de México y te tocó crecer en su ascenso. Sí, así es. La verdad es que yo tengo la fortuna de tener dos padres muy inteligentes, porque mucho hablamos de mi papá y no hablamos de mi mamá. Y la verdad es que ambos son gente muy inteligente. ¿Y a qué me refiero con inteligencia? Siempre creo que también hay que puntualizar la inteligencia. ¿Para qué? Porque no todos somos inteligentes para todo. Y tendemos a generalizar, ¿no? O sea, tendemos a ir y decir, oye, esta persona es súper inteligente. ¿Para qué? Para los negocios, es inteligente para sus relaciones interpersonales, es inteligente y astuto para construir estrategias, es bueno para comunicar, es un gran creativo, ¿no? Entonces, hace estos proyectos de comunicación enormes. En fin, creo que hay que saber inteligentes para qué. Yo te diría que mis padres tienen dos fortalezas y ya voy a puntualizar cada uno en un lado, pero los dos creo que son gente que les gusta mucho conocer el mundo a través de los libros. Y eso, evidentemente, pues los ha hecho estar siempre muy abiertos a diferentes opiniones, culturas, puntos de vista. Y eso enriquece tu propio punto de vista. Entonces, creo que siempre en mi casa eso prevaleció, ¿no? El cuestionarse. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Quién te dijo? ¿De dónde lo sacas? Y luego, una vez que ya lo piensas, y a ver, pero justifícamelo, o sea, explícame. ¿Y por qué te comprometiste con esa idea o de dónde? ¿Para qué? Entonces, eso fue muy bonito. Creo que ambos son bien aventureros. Entonces, la verdad es que tuve una niñez muy aventurera. Yo recuerdo mis papás, mi papá llevándonos a los rápidos a Veracruz, ¿no? Le encanta el tiro a las plumas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí me daban unas patadonas, esas escopetas, y pues aguántese, ¿no? Porque aquí el que se queja no llega muy lejos. Entonces, adaptarse al entorno que hubiera siempre. Y fue también pues una casa en donde pues mi papá tenía mucho trabajo y la verdad es que estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. Era un momento, me tuvo muy jovencita. Mi papá tenía 24, casi 25 años cuando me tuvieron a mí. Entonces, pues imagínate, estás en el mero momento de consolidarte. Y no solo de consolidarte, de crecer, caray, o sea, de construir lo que vas a hacer en los años a venir. Entonces yo crecí también en el almacén de Electra. Me acuerdo que una de las cosas que más nos gustaba, siempre fuimos muy animaleros, nos encantaba ir a ordeñar las vacas. Entonces ahí teníamos las vacas en Electra, ahí en Río Frío, y los puerquitos y todo. Entonces ahí ya después de ordeñar nos íbamos al almacén y claro que no había ningún tipo de seguridad, ¿verdad? Nos trepábamos en los andenes hasta el último, pero te estoy hablando de 10 metros, 15 metros. Y nos deslizábamos por los colchones, mis hermanos y yo los empujábamos. Y negros, o sea, no había un lugar de la piel que no estuviera negra ni de la ropa. Pues ya para cuando te encontraban, pues ahí estabas manejando el montacargas, ¿verdad? Supongo que hoy claramente alguien levantaría oye, ¿qué les pasa? Pues esos niños se van a matar. La verdad es que no, siempre fuimos como también con esa libertad muy conscientes de que pues tú te tienes que cuidar a ti mismo. No vas a traer ahí todo el tiempo una supervisión. O sea, así es la vida un poco, ¿no? Entonces fue siempre ver a mi papá en ese trabajo, recorrer tiendas. Desde muy chiquita me acuerdo a todos lados donde íbamos, siempre teníamos que pasar a ver la tienda Electra. Y recuerdo mucho las preguntas que le hacía a la gente, ¿no? Y siempre decía mi papá, es que el que no conoce México está destinado al fracaso. Y tiene razón. La verdad es que este es un país enorme, geográficamente, diverso, culturalmente, no culturalmente en todo, pues, pero claro, no piensa lo mismo una gente que está en Mérida que una gente que está en Piedras Negras. No es imposible. No piensa igual la gente que está en el centro del país que la que está un poquito más abajo, en Oaxaca, en Chiapas, en la Sierra de Guerrero. Entonces, esa capacidad de observar, ¿no? O sea, así fue mi niñez en las motos. Me acuerdo perfecto que un día mi papá me regaló una moto de una Kawasaki que no la podía ni prender porque le tenía que poner toda mi fuerza, ¿no? Pero pues yo estaba chiquita, tenía unos 6 años, entonces no me daba para darle la patada al encendido.
Y claro que no le quería cambiar de velocidad. Y una cosa tan sencilla. Entonces hasta que él se desesperó de muchas maneras y se arranca y se sigue derecho. Y cuando yo ya no lo veía, digamos, en mi vista, dije, ay Dios, bueno, ¿qué hago? Entonces, pues ya sabes que venía la moto forzada. ¿Cómo se oye el motor forzado? Todo lo que da. Dije, bueno, pues si salgo volando ya me levantaré. Eso es lo que pensé de inmediato. Y le meto el cambio y ¡pum! Se va rapidísimo a la segunda. Y yo sentí una satisfacción enorme. Y claro, después me di cuenta que los cambios son mucho más fáciles cuando vas con velocidad y con la inercia de ese movimiento. Que un poco es el símil de la vida. Cuando estás tan despacito, es mucho más fácil que la riegues, ¿no? Entonces fue la verdad una infancia bonita. Mi papá siempre trabajando, siempre un poco más lejos. Pero padre, siempre muy aventurero y con buenos recuerdos. Te he oído decir que tu papá fue alguien que siempre te dijo que tú te ibas a tener que forjar, te ibas a tener que abrir camino, que te ibas a tener que rascar con tus propias uñas. ¿Tienes algún recuerdo de alguna lección puntual que te haya hecho sentir eso? Sí, yo me acuerdo que un día me metí en un problema porque me salí sin permiso de la casa, ¿no? De noche. Y me acuerdo que eran súper estrictos. ¿Qué edad tenías? Súper estrictos. Pues yo creo que tenía como 16. No creo que estaba tan grande. Y claro, me salgo de noche, pues rompiendo las reglas de la casa, en fin. Y me acuerdo que me dijo, esta es tu consecuencia, pero es que no es que te la dé yo, tienes que entender una cosa. La vida tiene consecuencias siempre. Y la vida tiene reglas siempre. Depende del entorno en el cual estés. En este entorno, eso no se permite por mis razones. Las conoces, no te las voy a ni repetir. Pero lo que sí te puedo decir es que en el momento en el que tú decides tomar estas decisiones, que según tú ya eres muy adulto, ¿no? Y muy responsable, también quiero que entiendas que ya, o sea, eso me da la pauta a mí para saber que ya eres absolutamente responsable de todo lo que te pase. Entonces, si tú decides tomar un camino de poca disciplina, de poca conciencia, ¿no? Sobre los peligros que hay en la vida, si decides meterte en un camino de malas amistades, de drogas, de malos hábitos, créeme que tu vida se va a ir por el caño y ¿sabes qué? Qué pena por ti. Yo aquí voy a estar muy bien en el camino en el que sigo y te voy a ver y me va a dar pena porque eres mi hija. Me voy a sentir mal porque eres mi hija, pero es tu responsabilidad de nadie más. Y ahí dije, órale. Como que esa fue como el primer reconocimiento de mi parte, decir, pues sí, en verdad me puedo hacer lo que yo quiera. Y a este señor le va a valer un cacahuate, ¿no? O sea, entonces más vale que yo medianamente me contenga y pueda pensar con un poco más de cerebro y un poco más de estrategia las cosas que decido un día y otro, cada día a la vez, ¿no? Porque se acumulan. Y yo en ese momento ya empezaba a ver cómo había amigos que tomaban otras rutas, ¿no? O sea, yo siempre fui esa fue la edad en la que empecé a trabajar, fíjate. Empecé a trabajar a los 16 años. Y claro, pues todo el mundo estaba en una vida mucho más fácil, ¿no? Pues voy a la escuela, es mi única responsabilidad. Y luego de paseo, de pachanga o lo que se antoje. Y yo la verdad disfrutaba mucho el trabajo. Siempre tuve pues ese choque de ideas porque nunca me gustó la escuela. No fui mala para la escuela, fui buena para la escuela. Pero no me gustaba mucho más ir al trabajo y me sentía más divertida, se me daba más curiosidad todo lo que pasaba ya que lo que pasaba en el salón de clases. Entonces, pues... Trabajabas en Electra. Trabajaba en Electra, sí. Y entraste a cobranza. Entré a cobranza y fíjate cómo son las cosas a otros tiempos, ¿no? Me mandaron, me acuerdo perfecto que primero me subí con un cobrador. Imagínate, ¿no? Te trepas ahí con un cobrador, con cero protección. O sea, creo que con trabajos me puse un casco. Entonces, pues vámonos, ¿no? A ver, yo no sé, yo a mi hija hoy no la dejaría así. Supongo que mi papá tampoco me dejaría así si pudiera traer el tiempo hasta esta fecha, ¿no? O son otros peligros. Pues total que ahí nos fuimos a visitar casas y checabas muchas cosas, ¿no? O sea, llegas y lo que todo el mundo, la gente piensa que cobramos nosotros con un mazo, ¿no? Con un palo. Y no es así, es todo lo contrario. Un cobrador de veras tiene un trabajo muy complejo, muy difícil, porque requiere de una interacción humana, requiere de una empatía más que de ninguna otra cosa. Es ¿cómo está, señora? Pero eso ha cambiado a lo largo de los años, ¿no crees? Por supuesto que ha cambiado, las cosas han cambiado, todo ha cambiado. Pero lo que te quiero decir es, nosotros llegábamos y preguntábamos, o sea, veías, ¿está el piso firme o no está el piso firme? ¿Cuántos focos hay? ¿Tiene techo de lámina? ¿Tiene techo firme?
no recámaras, pero me refiero cuartos, pues, o sea, ahí está espacios, uno dividido de otro, ¿no? ¿Qué dice el vecino? ¿Cuánto tiempo lleva de vivir ahí el oso? O sea, ¿es confiable o no es confiable? Entonces, de veras, es una casa casi de alquimia, ¿no? Es porque es el crédito a la palabra. Y es una cosa muy bonita con lo que este país ha salido adelante, es el crédito a la palabra. Y tú entregarle un crédito a alguien, le entregas una cosa muy especial que es la confianza en ti como persona. Estás reafirmando que tú sí vales. Yo sí creo en ti. Entonces, tienes esa parte muy bonita, muy romántica, ¿no? Pues sí, la otra parte muy difícil es, y luego cómo lo cobras. Entonces también es importante, pues, entender eso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué capacidades veo? ¿Qué haces? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dices tú de ti? ¿Cómo es tu disciplina? Y aprendí muchas cosas. Entonces entré a cobranza y luego me cambiaron, me acuerdo que a producto y un rollo, porque vendía unos mugrosos hornitos como no de microondas, pero de esos que le sacas una parrillita. Y claro, pues la ley de la vida, donde vendo hornitos no tenía ni uno, donde no vendo ni uno, un inventario enorme. O sea, los almacenes en ese entonces, pues eran otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo que todas las mañanas me traían así un stack de papel blanco con hoyitos, ¿no? Como en un formato alargado. Y ibas ahí viendo SKU por SKU. Y claro, pues, o sea, de aquí a que ya los movías a donde los necesitaban, ya se te habían quedado los demás, se te habían descompuesto, en fin. La verdad que fueron unos años muy bonitos en donde entendí pues, qué es el corazón de lo que hacemos. Y el corazón de lo que hacemos es eso, depositar confianza en la gente para que la gente pueda crecer y formar un patrimonio y darle esa calidad de vida con cosas muy sencillas que son importantes en la casa, como tener un hornito, como tener una lavadora para que no tengas que estar lavando a mano, como poder darle ese entretenimiento para sentir que estás viendo el mundial a todo lo que da, ¿no? Por eso a la gente le gusta comprar estos equipos de audio, ¿no? Que tienen luces, pero vibran, o sea, te retumban hasta, ¿no? Te paras ahí y bueno, creo que el cerebro se te mueve, ¿no? Haces un ejercicio nada más de ver ese aparato. Y es que para la gente representa algo y es una fiesta, la fiesta de la convivencia, la fiesta de la familia, de lo que hacemos juntos. Y pues la tienda Electra es un poco eso, o sea, es el corazón de la familia mexicana. Tuviste muchos roles dentro del grupo, creaste la agencia interna. Sí. Cuéntame un poco esa experiencia, porque todo el grupo usaba agencias de marketing externas, sí, y deciden crear su propia agencia interna de servicios compartidos. Sí, fíjate que es raro, o sea, como que ahora lo veo en el pasado y son de esas cosas que tienes éxitos en tu vida y otros no tantos éxitos. La verdad te diría que ese no ha sido un éxito para mí, te lo platico porque el marketing, como culturalmente hay países que le tienen un gran respeto, ¿no? Que todo tiene un proceso y ese proceso culmina en la producción, ¿no? de un borrador que está transmitiendo ciertas ideas que las va a reafirmar de esta u de otra manera con estas tácticas. En Electra no. En Electra no, y nuestro grupo tampoco. O sea, aquí es precio. Y después también precio. Y a mí no me hables de todo lo demás. Entonces yo tomé eso cuando veníamos de hacer una cosa que se llamaba La Primavera. Era una señora, una mona con unos lentes así y la colgaban y se ponía a volar con unas alas. Y entonces le iba haciendo así con un... Y bajando el precio. No, bajando una cosa. Pero claro, esa es parte de la personalidad de Electra. Entonces nosotros queríamos, como yo quería darle un poco más de orden y no estar peleada con ese orden y esa presencia, pues también con la oferta. Pero es bien difícil porque la verdad es que el que está encargado de producto lo que quiere es su precio. Precio. Es una guerra muy difícil. Sin embargo, fue padre porque aprendí muchas cosas del grupo, de todas las compañías que tenemos. Sí logramos poner cierto orden, que eso era importante. O sea, tampoco puedes excederte en que tu única oferta de valor sea competir por precio. O sea, necesitas representar valores. Y fue esa pequeña siembra que empezamos hace 20 años de decir, bueno, ¿qué representa Electra? Y es eso. Contigo siempre, la familia mexicana por delante siempre, ¿no? El banco es eso, esa confianza de que aquí estamos para ti siempre, de 8 a 8 todos los días del año. Y dando ofertas que te solucionan problemas, ¿no? Por eso luego fue la telefonía, en ese momento estaba Usacell. Y así construyendo el por qué ahorrarías conmigo y no con otro banco. Y es que la verdad es que
no hay muchas diferencias. Nosotros sí entendimos rápido que si tú me vas a dar tu confianza, la diferencia tiene que ser que yo no te cobro comisiones, que está disponible tu dinero siempre a la hora que quieres sin preguntar. No hay una cosa escondida detrás, ¿no? Entonces, por eso este término de guardadito fue una de las cosas que yo creí que la verdad estuvo bien bonito. Crear ese guardadito que hoy sigue siendo pues el instrumento de ahorro para toda la base de la pirámide. Y es muy bonito porque te da una independencia muy particular. Y yéndonos a la familia mexicana, te diría, yo como mujer entendía eso. O sea, tú vas a la tienda eléctrica y te están viendo todos. Probablemente por ahí está tu suegra y por al rato viste a tu cuñada y a lo mejor ahí está tu hermano. Entonces, si estás yendo, ¿estás haciendo qué? Y entonces el guardadito dio esta oportunidad de decir, fíjate, el dinero en nuestra sociedad es un problema. Tenerlo es un problema y no tenerlo, no tengo que decirlo, también es un problema. ¿Por qué dices que tenerlo es un problema? Porque el dinero te hace un blanco muy fácil para todos los que están allá afuera de lobos hambrientos. Entonces viene tu hijo y te dice, oye, mamá, es que fíjate que me hace falta tal, pero viene tu hermano. Oye, no seas malita, ninfa, es que fíjate que es que estoy en esto, pero me pagó, pero es que se llevaron mi taxi, pero entonces yo ahorita te lo regreso en una semana. Pero viene tu esposo o tu juntado o lo que sea y se lo lleva, ¿ves? Entonces te pone en una posición muy vulnerable de tener que confrontar a todos para decirles sí o sí no, y casi siempre sí. Entonces el guardadito de pronto surgió como esta cosa magnífica en donde pues fui a la tienda Electra a ver qué onda con la lavadora nueva o a ver qué, a pagar mi abono semanal. Nadie sabe si tienes un guardadito, es tuyo y esa independencia te da para construir tus sueños y probablemente los de tu familia, porque las mujeres no queremos ahorrar más que para nuestra familia, pero no con la presión de que alguien te lo esté coyoteando, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Tener dinero es un problema y no tenerlo también, pero tener esa independencia que sea tuyo y no sabes si tienes ahorrados 200 pesos o 2,000 o 20,000. Es una información tuya que te da una posición de libertad para decidir. Bonito. Dime algo, has sido emprendedora dentro del grupo y también has sido emprendedora fuera del grupo, ¿no? Empezaste la marca de maquillajes. Sí. Susalia. Sí, Susalia. ¿Por qué emprender fuera del grupo? ¿Qué es lo que te llevó a tratar de hacer estas cosas por ti misma? Porque mira, yo soy muy pragmática y la verdad es que qué padre que pertenezco a esta familia en donde se ha creado todo este valor. Estoy segura que yo he contribuido con mi granito de arena a hacer las cosas que he hecho bien, mal, medianas. A mí me parece que ha sido un resultado positivo, si no ya no estaría trabajando aquí. Mi papá la verdad es que es muy asertivo en sus evaluaciones y cuando no jalas. Y él siempre dice que la familia pues, no está necesariamente ligada al talento, ¿no? Y es verdad y nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero no siempre el que tengas un hijo, un familiar directo, resulta en que esa persona tenga talento y tenga capacidades para ejecutar una función. No siempre es así. Yo lo tengo muy claro desde chiquitita. Eso nos dejó muy claro mi papá. Más vale que se pongan a chambear, porque aquí nada está garantizado para nadie. Lo único que está garantizado es que no tienes nada. Una mano por enfrente y una por detrás. Entonces creo que en eso hemos sido muy, muy pues taloneros mis hermanos y yo, ¿no? En siempre tener claridad de que es importante formar un patrimonio propio que no tenga que ver con nada más que contigo. Con nada más, o sea, es decir, no con otro vínculo más que con esa capacidad que tienes tú de hacer cosas, ¿no? Entonces, también te digo, mi papá, que es un gran emprendedor, siempre ha fomentado ese emprendimiento en todos, en decir, oye, pero pues tú veías lo que tú puedas por ti, cara. O sea, mi compromiso ya llegó, creciste, tuviste 18 años. Me acuerdo a mí cuando me cortó mi tarjeta de crédito y dije, órale. Y entonces lo bueno es que había trabajado desde los 16. Entonces tenía un monto que para mí, bueno, era muchísimo. Y tenía mis 60,000 pesos ahorrados. Nunca se me olvidan los 60,000 pesos ahorrados. Yo dije, bueno, soy millonaria. No, porque ahí todavía, o sea, guardadito, pues no, todavía no empezaba. Fíjate cómo es la cosa. O sí, no me acuerdo, estoy confundiendo las fechas, pero el caso es que yo dije, uy, no, hombre, me alcanza para rato. Sí, cómo no. Es chistoso. Entonces ahí como que me hizo responsable de eso y siempre he tenido esa inquietud de hacer cosas por mi lado. Y la verdad es que unos me han salido bien, unos me han salido mal. Y también ahora sí que yo he jugado una función, pues un rol ejecutivo en esta compañía porque
creo que medianamente se han validado algunas de las capacidades que tengo, si no ya me hubieran corrido. Y te digo que además, pues después me fui al servicio público un buen rato, ¿no? Entonces cuando pasó lo de Susalia, fíjate, yo estaba entrando al Senado y me acuerdo que estaba embarazada de mi primera hija y tenía todavía un rol en Grupo Salinas, unas funciones acá también importantes, y decía, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y me doy cuenta que esas son de las preguntas que les encanta hacerte como mujer, ¿no? Pero ¿cómo le haces? ¿Y cuándo son los tiempos? Y yo siempre contesto que no hay tiempos para eso. Uno tiene que hacer en los momentos donde se presenten las oportunidades y tomarlas. Tiene que hacer lo que hay que hacer en el momento cuando se presente. Y si no la tomas, lo más seguro es que no se vuelva a presentar. En ese momento se presentó la cosa de ser senadora. En ese momento me embaracé, era el momento, si no también se iba a pasar el tiempo, ¿no? El tiempo que tu cuerpo como mujer te permite. Y pues ahí fui. Ahí, fíjate, ahí empecé mi maestría. Imagínate nada más qué cosa tan loca. No. Tenía una particular que me cae muy bien, se llama Pamela, y ella me impulsó mucho a, ¿cómo no hiciste maestría? Tienes que hacer maestría. La aluciné cada segundo del tiempo y sigo pensando que la escuela no es lo mío. Pero bueno, como dice mi papá, pero querías tu mugre título, ¿verdad? Y tienes razón. O sea, la verdad es que yo no debí de haber cortado ese proyecto a la mitad. Lo primero que me dijo cuando estuve con él hace unos años, lo primero, no me había ni saludado, me dijo, tú que mucho Stanford o que una cosa así me dijo. Le dije, sí, Ricardo, pero pues ya ves, estoy de youtuber. Ya ves, yo lo debí de haber contado y me acuerdo que me dijo, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo miserablemente? No es como que tengas mucho tiempo, o sea, de por sí ya no tienes para andar dedicándole tus horas extras. Estaba bien cansada y muchas veces estuve a punto de darme por vencida, pero me pesaba darme por vencida, ¿no? O sea, como esta sensación de decir, no, yo no voy a fracasar. Pero por el mugre título, ¿sabes? La verdad es que a mí no me contribuyó. Yo respeto a la gente que se vaya a hacer sus maestrías y qué bueno que les contribuya, siempre y cuando te contribuya, que bueno, no fue mi caso. Pero pues ya ves, así se da la vida. A ver, te tengo una pregunta. ¿Diferencia entre ser intrapreneur o entrepreneur? ¿Cómo lo viviste? Mucha gente cree que tiene que ser emprendedora para ser exitoso en la vida. No, para nada. No, para nada. Fíjate, qué bueno que lo dices porque todo el tiempo yo me dedico a la educación. O sea, después de que salí del Senado entendí que mi propósito en la vida es contribuir a la educación. Y ahorita podemos hablar de qué significa educación, porque creo que ni en eso vamos a coincidir, no contigo, sino en general, con la definición que tenemos en el imaginario de educación. Pero no, o sea, no todas las personas no están diseñadas ni tienen los mismos talentos. Entonces, cuando tú hablas de entrepreneurs, es difícil porque por lo general estás hablando casi siempre con un jovencito, ¿no? Esos son como los que tienen, digamos, más disposición a emprender porque tienen menos que perder. Por eso cuando vas creciendo en la vida, digamos, se va bajando tu espíritu emprendedor porque dices, ya no pongo en riesgo tanto, ¿no? Ya tengo a mi cargo pues una familia, unos hijos, un esto, un lo otro. Entonces también eso pues va directamente proporcional a la capacidad que tengas de emprender y poner eso en riesgo. Pero entonces no necesariamente todos son emprendedores. O sea, hay gente que tiene muy buenas ideas y que sabe hacer muy bien ese pedacito de su idea. Te lo llevo a un ejemplo fácil. Si te encuentras una chavita que tiene 20 años o 23 y te dice, oye, no, es que ¿sabes qué? Me encanta la joyería. Yo creo que la gente nunca se cansa de tener joyería. Me encantaría hacerlo. Yo voy a ver es que voy a hacer voy a poner mi marca y tal. Y yo siempre, muy bien. Pero ¿qué es lo que te gusta hacer de todo eso? ¿Te gusta diseñar la joyería? O sea, pintarla en un papel y ver cómo se ve tu pieza. ¿Te gusta producirla? O sea, tú te vas a ir a meter con los artesanos orfebres a ver si si se agarra así de acá a acá. No tengo idea. Después vas a tener la capacidad de distribuirla, o sea, la vas a llevar de donde sea que la produces, de San Miguel de Allende a Cancún, o quién la va a distribuir, ¿no? Y luego que tú la vas a vender, o sea, vas a estar en ese último. Si te fijas, ya nada más ahí te hablé de 4 procesos distintos, para los cuales la verdad es que ningún emprendedor está capacitado. O sea, el emprendimiento, estoy seguro que te ha pasado a ti, es ir descubriendo sobre la marcha todas las cosas que te hacen falta y que nunca ni siquiera habías pensado que eran parte del proceso de éxito.
Y entonces tienes una opción que tomar, que es aglomerar todo eso y decir, bueno, como valiente yo soy Juan Camané y todas las puedo y voy a hacer toda una de esas. O te vas especializando en esas partes del proceso en la que eres muy bueno, que yo creo que es un mejor consejo para cualquiera que está emprendiendo. La verdad es que cuando ves todo el proceso junto, te das cuenta que son habilidades muy distintas en cada parte de la cadena productiva. Entonces yo por eso diría intrapreneur, o simplemente soy un especialista en una parte del proceso en la que genero gran valor, porque probablemente no haya mucha gente que diseña y dibuja esas ideas maravillosas que a la gente le gustan allá afuera y por eso compran las piezas. O a lo mejor precisamente en la fábrica, ¿no? Y claro que la fabricación hay una infinidad de errores por la cual dice este producto es una porquería, no lo vuelvo a comprar, aunque tenga un diseño increíble. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que tú generas valor y no necesariamente en toda la cadena, se requiere de humildad, pero se requiere también de gran valor para decir, sí voy a hacer mi proyecto, pero me voy a dejar ayudar en esto, voy a outsourcear esta parte o voy a compartirlo, me voy a traer un socio o no sé exactamente, depende de qué idea tengas. Pero por eso yo digo, el éxito no necesariamente es ser emprendedor, porque el emprendedor también requiere de gente que trabaje para él. Entonces, ¿qué? ¿Es inválido? ¿Vas a decir que nada genera el mismo nivel de valor que el que tú, que eres el creador de todo eso? Y todos los que están abajo de ti en esa cadena haciendo posible que esa manufactura suceda, que lo hagas a esta calidad, a este precio, con estas especificaciones, eso también requiere de mucho, ¿no? Entonces, yo creo que los mexicanos a veces como que subestimamos a todos los que trabajan en la cadena de valor, y yo creo que tiene mucho valor. Por supuesto que hay hay un sabor a gloria muy bonito en decir, esto lo hice yo, lo creé yo y nadie más, y yo todas las puedo. Lo entiendo, pero eso no quiere decir que no puedas generar valor y que no sea relevante la función que tomas si te especializas en algo de la cadena. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo ejecutas esto que estás diciendo, es tu entrada al negocio de la energía. Sí. Un Grupo Dragón. Tú no tenías, tú eres marketera, no tenías ni idea de energía. Sí. Y decides armar un equipo de mucho especialista internacional. ¿Cómo haces sentir tu valor cuando estás rodeada de gente que te supera en cualquier tema técnico y hasta de experiencia dentro de la industria? Qué interesante lo que dices, y que me ha pasado una y otra vez en mi vida. O sea, la verdad es que cuando tú eres la más inteligente de la mesa, yo creo que te tendrías que parar de esa mesa o reevaluar por qué recurrentemente te encuentras en una mesa en donde tú eres la más inteligente. Yo creo que uno debería estar rodeado siempre de personas a las que les puedas aprender y admirar cosas que tú no tienes, ¿no? Que puedan nutrirte. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿cómo lo logré? Yo te diría que tiene que ver con la visión. Yo soy muy buena para clarificar la visión de algo. ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vas a conseguir? Pero antes del cómo, ve el qué. Y en el qué, yo sí podía visualizar mi proyecto de energía geotérmica, porque además ni siquiera fue eólico, que era el más fácil. Yo quería perforar pozos porque sé que México tiene una geografía y tiene una posición privilegiada en el mapa, en donde hay calor, en donde además hay agua, en donde la roca se puede perforar y puedes obtener ese recurso, que además es no solo renovable, sino que si lo cuidas, podría ser inagotable, ¿no? Si no lo cuidas, no, porque si no recargas el pozo del agua del vapor que está saliendo, pues evidentemente se seca, ¿no? El agua no es infinita. Pero es una cosa muy bonita. Y yo tenía una visión muy clara y como que creo que acerté en precisarla. Entonces, cuando me sentaba con un ingeniero que probablemente era mucho mayor de edad que yo, que además técnicamente mucho más capaz que yo, y yo que me veían y decían, bueno, ¿qué le pasa? O sea, cómo ella, muchos me hicieron la pregunta, pero ¿a ti qué te hace pensar que tú vas a lograr esto? Me acuerdo que cuando me senté con Tito Elías, que en ese momento era director de CFE, me dijo, Ninfa, ni pierdas tu tiempo. No vas a poder.
Y no lo critico, al revés. O sea, creo que él me puso lo imposible allá afuera. Me dijo, no vas a poder. Mira, eso lo hace el gobierno. Es un problema. Es un problema cuando sí sale, cuando no sale. Es una cosa técnica. Es un mundo de ingenieros de hombres. No les va a gustar que vengas a moverles ahí el alambre. O sea, no. Dije, ¿y no pensaste en abandonar? Fíjate que no. En ese momento le dije, yo aquí le dejo mi compromiso. Yo digo que me veía, pues, tenía 29, 28, 27 años. Y me dijo, dije, yo aquí le dejo mi compromiso. Si usted me recibe, nomás a que cuando esto suceda, me puede echar un café con usted y me pueda decir qué cosas me falta para hacerlo mejor. Ya se rió bien buena onda, me dio un abrazo y me fui. Y justo con cada ingeniero que me sentaba, todos se me quedaban viendo, pero cuando les clarificaba la visión y yo les decía por qué, así, así, así. Probablemente no tan robusta técnicamente, pero es lo que te digo, o sea, muy asertiva en el que queremos. ¿Por qué? ¿Cómo va a pasar de aquí a acá, 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 acá? Y fue el primero valiente que me dijo, yo sí le entro contigo. Y dije, ya está, ya llevo uno. Y así me fui construyendo un equipo técnico que me arropaba, y creo que en lo que yo aportaba, y creo que se me da bien, es que yo soy buena para organizar equipos. Y a veces los equipos nos cuesta trabajo porque cuando alguien es distinto en capacidades que tú, distinto en perfiles, siempre lo tendemos a tener un roce, porque no piensa igual que yo, porque no es lo mismo que yo, porque no está en mi misma línea. Entonces creo que yo soy buena para poder agilizar esos equipos. En el programa de Adices, que no sé si conoces a Adices, pero... Estuvo aquí sentado. Ah, mi querido Adices, pues ha sido un gran maestro mío. Y en el programa de Adices, eso es la I. Y la I la tiende mucho a minimizar la gente, ¿no? El integrador. Porque dicen, pues es un integrador, es una cosa del corazón. No tiene nada que ver con el corazón, absolutamente nada. Tiene más bien que ver con un análisis de capacidades y el entendimiento de cómo esas se abonan y se nutren a otras o están completamente contrapuestas y lo que hacen es caos. Entonces, así fue haciendo el equipo y la verdad es que, pues, yo diría que tuve una suerte muy importante, como toda la vida, sin suerte no hay nada, y es que le pegamos a los primeros 5 pozos. Y entonces, pues, es una satisfacción muy grande porque la geotermia es como la minería. Estás haciendo un pozo muy hondo, mucho más profundo que cualquier pozo minero. Estos son pozos que están a 2,500 metros. Están a una temperatura de 350 grados, más caliente que el petróleo mismo, me explico. O sea, todos los barrenos se queman, los sensores, no sabes bien si cambió tu dirección, si vas en lo correcto, la piedra es muy dura. Y lo que estás buscando es que haya pequeñas filtraciones de agua y mucho calor para que eso se convierta en vapor y salga y mueva la turbina. Habiendo dicho todo eso, pues no hay nada mejor que pegarle a los primeros 5, porque además, pues, evidentemente son muy intensivos en CAPEX. Y entonces, pues tú piensas que ahí está tu campo, pero el problema es que el campo depende del diseño de campo, pero pues requiere de 12 pozos, no de 5. Y entonces cuando tienes 5, ya estás, te dejas ir como el borras, ¿no? Y entonces tú piensas y haces todo un diseño de turbina y son muy específicas con respecto a la calidad del vapor que está saliendo y de los minerales y qué tanta salubridad, para que sea muy eficiente. Y luego nos empezamos a encontrar con estos problemas de que, y el sexto, seco. Oye, el séptimo, seco. Y ahí es donde empiezas a decir, órale, ¿qué está pasando? Pero ya ven la turbina, ya la pagamos, ya nos endeudamos, ya sabes. Y luego, ¿cómo mantienes esos pozos funcionando? Porque se les van haciendo, obviamente, sedimento, se pega durísimo. Y entonces, cada intervención de esos pozos hay que cerrarlos. Entonces, se te cae el vapor. O sea, imagínate que no cuentas con ese insumo durante X número de días. En fin, lo bonito es que lo logré. Y sí, un equipo de gente bien valiosa que al final del día confió en mí. Yo creo que tuvo que ver con la claridad de la visión. Y cuando regresé y le enseñé a Tito, me dijo, no lo puedo creer. Y le dije, no solo eso, ya tenemos el campo geotérmico, está terminado, pero también tenemos 2 parques solares. Y para mí fue una gran satisfacción, o sea, al final del día terminar en tiempo y forma. No así el geotérmico. El geotérmico ha tenido infinitas atropellos. Pero terminar un parque solar en tiempo y forma y costo no es fácil. O sea, no creas que es una cosa sencilla.
depende también de la geología de la Tierra. En fin, aprendí muchísimo y todos los días aprendo. Y creo que era el camino para México. Tristemente en este sexenio, pues eso no se valoró de esa manera, se tiró a la basura. Y pues ya ha sido terrible porque cuando te cambian las reglas del juego a la mitad del partido, pues hace que el partido no sea viable, ¿no? Entonces, entiendo que hubo gente que abusó, pero creo que somos más los que no abusamos y los que sí queríamos una ruta más constructiva y más innovadora y con toda esta fascinante recursos que tiene México. Ojalá y este sexenio se puedan retomar esos proyectos. ¿Qué haces cuando las cosas no te salen bien? Cuando no te salen como esperabas. 2, 3 pozos secos, cambios de reglas. ¿Cómo te repones? ¿O cómo piensas tú de, no sé si la palabra porque es intermedia, pero el fracaso? Yo te diría que lo primero del fracaso es que aprendí. Es una de las anécdotas que no es una anécdota, más bien es una de las prácticas que tengo con mis hijos todos los días, todas las noches. Me encanta eso que aprendí. O sea, el fracaso es una cosa, ¡pum!, te llega y es como, seguro han sentido todos que te sacan el aire, ¿no? Entonces, por un segundo, como que entre que no respiras, estás como venado, lampareado. O sea, perdón, pero no estoy segura, más bien, estoy segura que nadie puede decir que le gusta el fracaso, porque es una sensación espantosa en el cuerpo, se somatiza. Sin embargo, con el tiempo y los años, yo lo que he aprendido es que inmediatamente me tengo que llevar a la pregunta que aprendí. Inmediatamente, o sea, lo más pronto posible. Es como cuando te caes de la moto, inmediatamente súbete rápido, porque entre más, déjame me sobo y me estiro y no, entonces ya se te puso más frío el músculo, ya te dolió más, ya no te vas a subir de regreso. El fracaso creo que a lo primero que conduce es a la pregunta, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí de esto? Y entonces vas a hacer un primer borrador y probablemente va a ser un borrador malo, porque todavía estás toda apretada en tus ideas, en las sensaciones que te causa eso, estás enojada. Pero ese primer borrador es importante. Y el siguiente día, ¿qué aprendí? Eso es lo primero que hago. ¿Qué aprendí? Y con miras, hay gente que dice, pues te levantas y sigues. Por supuesto que te levantas y sigues. ¿Pero qué? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Pensando en obtener un resultado diferente. Eso sí es de tontos. La verdad. Hacer lo mismo pensando en obtener un resultado diferente. Pues, qué tontería más grande. Entonces, claro que te levantas. O sea, eso lo estoy dando por sentado. Pero si no puedes hacer ese recap de qué aprendí, qué pudiera haber hecho mejor. Esa es otra pregunta. No es la misma, ¿eh? ¿Qué aprendí que pudiera haber hecho mejor? Siguiente. ¿Podría obtener un resultado diferente con esta información? ¿O todavía no tengo información para saber si puedo tener un resultado diferente? ¿Cuál es la ruta a trazar? Entonces, creo que darse por vencido sí es, en mi lista, es la última de las posibilidades. Pero lo que no puedes hacer es nomás seguir como el borras. Eso sí es una tontería. Es un desperdicio de recursos, de energía y básicamente es casi un fracaso garantizado, ¿no? Tienes que poder ajustar el plan y eso es muy bonito. Has tenido 2 facetas muy importantes que poca gente, sobre todo tan joven como tú, ha podido experimentar. 10 años de servicio público a las más altas esferas y, bueno, ya toda una carrera como una empresaria con proyectos muy, muy grandes. ¿Cuál es la diferencia que ves entre la vida del empresario y la del servidor público? No, es muy diferente. Mira, creo que te diría que la primera diferencia es muy transparente y es muy clara. Y es que cuando eres empresario, pues tú estás en el juego con tu dinero, tus recursos. Una responsabilidad absolutamente tuya y de nadie más. No se comparte. El servicio público es exactamente todo lo contrario. Estás en ese juego con recursos que no son tuyos, en donde nadie se hace responsable o últimamente es muy fácil repartir la culpa. Y eso, de entrada, yo creo que es una falla en el diseño de nuestra gestión de gobierno. ¿Cómo? O sea, siempre tiene que haber alguien que es el último responsable con un plan de inversión y un plan de resultados. En el gobierno solo hay planes de inversión, nunca de resultados. Y pues no podemos arreglar lo lógico que es, pues el dinero no es tuyo, ¿verdad? Es el dinero de los mexicanos. Entonces, de entrada tiene fallas sistémicas importantes.
Y eso permite una laxitud enorme en la toma de decisiones y en si salieron bien o salieron mal. En el empresariado eso no se puede. Imposible. Inmediatamente la vida te arroja el resultado. Y o lo corriges o te mueres. O lo corriges y te hundes. Y entonces creo que el empresario tiende más fácilmente a entender con pragmatismo cuáles son ideas buenas que te conducen al éxito y cuáles son ideas malas que te conducen al despeñadero. En el servicio público eso no sucede. No pueden comprender con facilidad. Es más, casi te diría que casi nunca, que una idea conduce a éxito o una idea conduce al despeñadero. Y entonces están repitiendo una y otra cosa, una y otra vez la misma cosa, una y otra vez. Oye, no requiere tanto, nomás voltea a ver el pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo? Tal, ¿sabes? Pero como no tenemos un sistema de rendición de cuentas en donde alguien se haga responsable de decir, ok, si te voy a dar 10 pesos, ¿qué vas a hacer con 10 pesos? Esto. ¿Cuándo me los vas a regresar? Aquí. Porque otra vez te los regresé. ¿Cuándo? ¿En 50 años? No, pues no inventes, compadre, ¿no? O sea, si tú vas a ejercer un pedacito del gasto público, tendrías que tener un plan de acción de retorno, de resultados, de rendición de cuentas periódica y de toma de decisiones en el inter antes de que se cumpla el plazo último. Y eso no están acostumbrados a hacerlo porque simplemente no son empresarios y no lo ven con esa lógica. Y entonces eso permite que las ideas malas se repitan muchas veces y que las nuevas pocas veces salgan a la luz, ¿no? Porque así es como se ha hecho históricamente. Y entonces esa cultura no permite que florezcan proyectos de impacto, de escala y sostenibles. Y creo que esa es la esencia de lo que hace uno y lo que hace el otro. Creo que no es muy debatible la postura de que para mover un país, pues sí, la palanca más grande que tienes es la del gobierno. Sí. Sé que como empresarios, creo que a todos los niveles, chicos, medianos, pequeños, grandes, estamos haciendo algo por generar empleo, innovación, bienestar en nuestras comunidades. Sí. Tú ya estuviste en el servicio público. Sí. ¿Crees que va a ser suficiente el empresariado para verdaderamente hacer un cambio? O si no cambia nada de esto. Creo que el empresario no es suficiente para hacerlo solo. El empresario no puede solo. Hay una responsabilidad que es intrínseca del poder que le entregamos los ciudadanos al gobierno. Y me vas a decir lo obvio. Oye, pero es que la política está muy desprestigiada. O sea, la gente que ha estado ahí y que sigue estando ahí, que aspira a estar ahí, pues es gente que no nos gusta, de una manera la juzgamos así o asá, en fin. Y digo, será lo que sea, pero la política es el ejercicio del poder más importante en este país y no lo podemos perder de vista. Y el que piensa que eso no es cierto está muy equivocado. El poder político importa y por eso tiene que estar embebido en una sociedad capaz, inteligente, con ciertos valores que representen la productividad, el progreso, la entrega de resultados, la transparencia. O sea, ¿por qué esos valores no están presentes en el poder político? No lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que es una responsabilidad de todos, no es de los políticos, es de los ciudadanos que tampoco hacen el intento de participar. No lo hacen. Y es verdad, yo lo veo en todos lados, están muy buenos para señalar. Y qué bueno que señalen, es su derecho y es su obligación señalar lo que está mal. Pero si no va acompañado de una propuesta, ¿qué tipo de gente es lo más destructivo que hay? O sea, te señalo, te critico y no te digo cuál es la ruta. Ni tampoco estoy dispuesto a ser yo partícipe en la ruta. Pues qué horas traen. Por eso tenemos el país que tenemos. Entonces, por supuesto que no alcanza con el empresariado. No alcanza nada más con un lado de la responsabilidad. Aquí hay ciertos poderes que se le entregaron al Estado mexicano, en donde están los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que ellos necesitan ejercer. Y ellos están conformados de personas que son mexicanos, como tu hermano, mi hermana, mi primo, mis hijos. ¿Quién de nosotros está en el poder político? Es importante
que ese desprestigio se vaya borrando con la participación y actuación, resultados de la gente que más capacidades tiene para innovar, para ser transparente, para rendir cuentas, para invertir con inteligencia y eso pues, que produzca un resultado tangible, ¿no? Tú eres vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas. Y recientemente hubo uno de estos famosos Salinas Days. Sí. Y tú cerraste. Cerré. ¿De qué hablaste y por qué hiciste a la gente llorar? Ah, caray, estás muy bien informado. Estás muy bien informado. Pues fíjate que hablé de la revolución de las conciencias. Y te voy a decir por qué. Yo creo que en México necesitamos una revolución de eso que a veces nos cuesta trabajo definir qué es, pero es la conciencia que te permite tomar decisiones sabiendo cada implicación, sabiendo qué responsabilidad implica. La conciencia es esta capacidad fantástica que tenemos solo los seres humanos, ningún otro animal, de como abstraer y casi como en dos personas, ¿no? Estás viendo a uno actuar y puedes ser juez de eso y puedes tomar decisiones con la información que tienes, pero no de manera primitiva y reactiva. Porque uno va por la vida casi siempre actuando así de manera primitiva y reactiva. Entonces voy y digo, no, alguien se me cruza en el tráfico y entonces yo, ¿qué te pasa? Y tal, no, le menta la madre uno al de acá y digo, ¿eso fue una cosa a conciencia o fue una cosa reactiva? Casi siempre es muy reactivo, ¿no? Pero así vas reaccionando de todo y no estoy hablando más de las reacciones malas, sino pues estoy en mi trabajo y pasó este problema y digo, siempre es lo mismo este trabajo que tengo. Qué flojera mi trabajo, ya me quiero ir a mi casa. Llego a mi casa, me siento y digo, urge prender la tele. Urge, ¿no? Y vas haciendo una dinámica, ¿no? De comportamientos que genera hábitos que además menos te permite actuar a conciencia porque ya tu vida es así, la vas reafirmando todos los días. Y yo creo que las personas que son excepcionales y se distinguen y pueden hacer algo distinto de esa ruta y patrón son aquellos que actúan a conciencia. Y de eso hablé en el Salinas Day, de cómo necesitamos estar conscientes de que no participamos en política. Pero estamos conscientes también de que cuando tenemos una plática en política y das tu opinión, ¿la acompañaste de una propuesta o no? Porque entonces estás siendo destructivo y no estás abonando nada. Estás practicando, voy a ir a votar el domingo. Ok, qué bueno. ¿Y a quién más convenciste en tu círculo? Porque tu nivel de influencia es enorme. O sea, no eres tú nada más, sino tú y los de tu trabajo y los de tu familia y los de tus amigos y y como que no estamos acostumbrados a conciencia a auscultar nuestros pensamientos. Decir, ¿por qué pienso eso? Y la verdad no sé, pero lo he pensado toda la vida porque así es. Casi siempre es porque así es. ¿Así? ¿Quién te lo dijo? ¿En qué libro de texto viene que así es? ¿Dónde lo comprobaste? O sea, ¿en cuáles tablas de Moisés está escrito? ¿En piedra? ¿Habría la posibilidad de que fuera diferente? ¿Estás seguro que validaste absolutamente todas estas premisas? Incluso si lo hiciste, ¿se sostiene 20 años después, 15 años después, 6 años después? O sea, no tomamos decisiones a conciencia de nuestro actuar, de por qué hablamos como hablamos, de por qué pensamos como pensamos. Y entonces eso no te permite trazar una ruta buena de cómo vas a moverte de punto A a punto B. Entonces estaba hablando de la revolución de las conciencias y como yo pienso que nuestro grupo es un grupo distinto, porque sí actuamos a conciencia, porque todo el tiempo estamos hablando de, ok, lo decides, damos mucha libertad para decidir en el día a día de los negocios, en el día a día de tu actuar. Pero eso sí, con la entrega de resultados y por supuesto con esa rendición de cuentas, con esa transparencia y con este código de valores que lo estamos revisando constantemente. ¿Sigue actualizado? ¿No está actualizado? ¿Sigue conviniendo? ¿No conviene? ¿Por qué? Porque a lo mejor las cosas cambiaron. Entonces hablamos de la revolución de las conciencias y en esa ruta yo decía que no hay nada más bonito que el despertar de la conciencia, porque cuando algo lo ves, es imposible ya no verlo. O sea, si yo veo una mancha aquí en tu mesa, es imposible que ya no la vea. O sea, ya estoy viendo ahí. Y entonces eso te despierta.
Y te permite tomar, ¿qué hago? ¿La borro, la dejo, la ignoro? ¿No? O sea, me gustaría pulir la mesa, le voy a cambiar el color a la mesa. ¿Qué hago? Entonces, es muy bonito el despertar de la conciencia porque además tiene un antes y un después, que es ya nunca nada va a ser igual cuando te das cuenta. Entonces, actúa a conciencia y sobre todo en esa conciencia yo decía, hay que construir el México que queremos, no solo a través de nuestro trabajo y de los valores que reflejan estas compañías, sino también que impacten la cultura de México. ¿Y cómo se cambia la cultura? Solamente a conciencia. Despiertos, tomando decisiones propias, que nadie te diga qué hacer. Que no te diga nadie a ti qué te conviene. Tú debes de ser capaz de saber qué te conviene a ti. Si eso es una buena idea que te conduce al éxito o te conduce al despeñadero. Y sobre todo, ese despertar de decir, ya me vi mejor, ya me vi. Eso es lo que hacemos con los niños que trabajan, con los que trabajamos en la Fundación Azteca. Y creo que eso conmueve mucho a la gente. Y les digo, un pedacito de su trabajo es justo para despertar esa conciencia de muchos niños que están en la base de la pirámide, que tenemos alrededor de unos, 20,000 niños que están en estos programas de una forma o de otra, que ya son diferentes, porque ellos ya nadie les va a decir qué pueden ser o qué no pueden ser. Ellos solitos van a poder ver allá afuera una luz y decir, allá voy, para allá voy, ya me vi. Y eso es el tema de imaginarnos más. Eso es el tema de consolidarte como un grupo disruptivo, capaz. Sobre todo capaz, porque puedes ser disruptivo y ser exitoso, ¿no? Capaz, pero sobre todo que con responsabilidad ejerce esa libertad de decir, hago las cosas porque sé que son buenas, porque sé que le convienen a mi país, porque sé que le convienen a mi comunidad, porque sé que convienen a mis hijos. Y obviamente pues eso para mí enmarcado en un gran líder que es mi padre, ¿no? Que da unas batallas tremendas, tú los has visto, ¿no? A veces con unas palabras con las que coincido, otras con las que no coincido, pero coincido a plenitud con sus ideas de defender lo que es correcto. Y a veces hacer lo correcto no es lo fácil, pero hay que hacerlo. Hablando de despertar de las ideas, ¿cuál ha sido el cambio de pensamiento más importante que has tenido en, vamos a decir, el último año? El último cambio así radical, estaba platicando contigo al inicio, es que cuando uno piensa en los problemas que le achacan a nuestro país, casi siempre hablamos de que hay pobreza, ¿no? Y creo que la pobreza se ha ligado de forma muy desafortunada con el tema de la desigualdad. Seguramente lo has oído, lo hablaste con mi papá, pero no te tengo que decir que la desigualdad es lo natural en los seres humanos, ¿no? Unos somos bajitos, altos, unos somos mejores para la música, para el ritmo, otros somos mejores para la creatividad, otros son mejor para los números, ¿no? Para abstraer problemas. En fin, la desigualdad es lo que nos hace una raza fantástica y por eso hemos podido dominar este planeta y por eso hemos creado progreso consistente gracias a esa desigualdad. No a que somos todos idénticos, como los leones o como los chimpancés o como cualquier especie que me vayas a decir que es inteligente. Es una maravilla ser desiguales. Lo que lacera es la pobreza. Y casi siempre la pobreza no solamente es económica, sino la pobreza está acompañada de una pobreza de la mente, de una pobreza de conocimiento, una pobreza del espíritu. Y eso sí es la pobreza más cruel que ves en todos lados, porque tienes lo económico, tienes el espíritu muerto en vida, sin ninguna aspiración ni creencia de que las cosas pueden ser distintas. Y cuando tu mente está pobre, tus ideas están pobres, no tienes cómo proveerte a ti mismo. Entonces a la respuesta que me pides es, yo en el último año he comprendido que nada dignifica más a un ser humano que el trabajo. Nada. Ya lo sabía, pero no lo tenía tan contundentemente arraigado. Y por eso sé que la única solución que le podemos ofrecer, la mejor solución que le podemos ofrecer siempre a nuestro país es crear esa riqueza en la mente. Eso es educación. No cursar una materia, no cursar 6 años, no es calentar una banca, no es tener un diploma. Incluso si lo aprobaste, puede ser que tu mente esté pobre. Es la riqueza de poder conectar una idea con otra, de hacer esas ideas tuyas, que si leíste algo lo puedas hacer tuyo y entender qué significa.
Y eso, ¿cómo me sirve para resolver este problema de mi vida aquí, acá en el trabajo a mí? Eso es lo que construye oportunidad de trabajo. Es ese conocimiento. Y es al final del día solo la conciencia. Solo a conciencia es que se puede dar eso, porque tú puedes estar 12 años en la escuela desde primaria hasta prepa y te das cuenta que si no fuiste consciente de nada de lo que aprendiste y no lo hiciste tú y yo, o sea, conciencia, pues no sirvió de nada. Y creo que el fundamento de lo que nos pasa hoy es que no le estamos permitiendo a la gente crear esas oportunidades para sí. Yo soy una convencida de que no hay que ayudar al que no tiene. No, hay que ayudar al que no puede. Porque el que no puede, lo que le tienes que hacer es educarlo. ¿Me explico? ¿Cómo se logra ese nivel de educación? Yo creo que es en pequeños, o sea, yo siento que todo lo grande es enemigo de lo bueno. Cuando tú hablas en un sistema público nacional, se vuelve difícil visualizar una solución. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando haces los problemas sashimi, o sea, como en el sushi, ¿no? Es difícil comerte una pieza muy grande de información. Pero cuando la vas haciendo laminitas, de pronto sí le das un buen llegue al problema. Te diría que se resuelve, digamos, yo lo atajaría de dos maneras. Uno, los maestros ya saben cuáles son los problemas centrales de su escuela. No estoy hablando de su estado, no estoy hablando de toda la colonia, estoy hablando de su escuela. Si pudiéramos empoderar a los maestros a salirse de esta estructura tan rígida que se les ha impuesto desde hace muchos años para contener unas cosas, pero también pues con unos costos enormes. No sé si viste la película de Radical de Eugenio Derbez, que justamente habla de cómo un maestro sabe exactamente que las matemáticas no sirven para nada, si no es para que tú puedas contar en el cambio cuánto te cuesta el litro de leche, cómo vas para acá y ahorras de esto y acá, pero cómo se manifiesta en que eso sirva para tu vida. Los números abstractos no sirven para nada, no los haces tuyos. Cambio a conciencia, te das cuenta que las matemáticas son un lenguaje de la vida. Entonces, yo creo que los maestros tienen un gran potencial. Siempre hay buenos maestros y malos maestros, pero vamos a decir que la mayoría está en la media. Te aseguro que la media te puede dar 3 respuestas de qué le hace falta a esa escuela para ser mejor. Ese es número 1. Y número 2, yo diría, hoy tenemos muchos ejemplos de cómo una escuela, lejos de estar en la parte académica, cuando se trabaja en la persona, en sus habilidades como individuo blandas, llega mucho más lejos. Eso te podrá citar aquí 200,000 ejemplos, pero no el punto es si yo no es que yo tenga la razón, es las habilidades blandas son importantísimas porque es lo que te hace un ser pensante, un jugador que llega a la cancha y trae algo. ¿Qué traigo? Una habilidad blanda, mi capacidad para comunicar, como te dije de Barack Obama. El señor es majestuoso, caray. Su idea la puede decir transparente, pero además te entusiasma, te involucra, ¿no? Te contagia de energía. Es asertivo. ¿Por qué no nos enseñan a hablar con asertividad, con claridad? Es una cosa tan sencilla, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan que el trabajo en equipo te conduce mucho más lejos que el trabajo en individual? Y me dices, pero eso es lo natural. Pues no es lo natural. Si fuera lo natural, todo el mundo lo haría. Y el mexicano no es un jugador en equipo, ¿eh? Por eso somos buenísimos para la caminata, para las pesas, para el taekwondo. Pero eso sí, no nos vas a poner a jugar fútbol. Que ahora sí hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué otro? O sea, ¿por qué no sabemos gobernarnos, no? ¿Por qué no podemos nosotros ser mucho más conscientes de, oye, caray, la frustración existe? ¿Cómo actúo ante la frustración? ¿Cómo me conduzco ante algo que no es lo como yo quisiera? Hay una serie de habilidades blandas que creo que forman mucho más el carácter, la persona y la capacidad de pensar de esa persona. Tratarlos más que nada como adultos. Y hoy a todos los que están en la escuela mexicana se les trata como si fueran niños que no saben nada de nada, ni una sola idea pueden formular por sí mismos. Y eso no conduce nunca a que alguien pueda florecer. Y el elemento más importante es eso. ¿Para qué eres bueno? ¿Por qué todos tenemos que ser buenos para lo mismo? La escuela mexicana está diseñada para que todos salgan sabiendo mediocremente más o menos nada. Entonces, cuando la verdad sería mucho más fácil si en la escuela lo único que te dije, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno?
Y cuando eres bueno, quieres hacer más de eso. Y el niño solito tiene un drive increíble en los niños. Saben. Entonces van y entonces por eso organizan equipos de debate, pero entonces se organizan para remodelar la escuela. Unos son arquitectos, unos son ingenieros, otros son emprendedores. Pero no los dejamos, los metemos en un esquema en donde están flat para poder organizarlo todo y mantenerlo como soldaditos. Yo creo que eso va en detrimento de lo que queremos como país y de lo que quisiéramos como personas. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que yo creo. ¿Tus hijos van a ir a la universidad? Pues mira, no te podría responder porque creo que va en contra de mis principios yo imponerles una decisión. Ellos tendrán que decidir si quieren ir a la universidad. Yo pienso que sí. Yo educo a mis niños para que los 3 primero sean capaces de perseguir cualquier sueño que deseen. Y para perseguir un sueño primero hay que visualizarlo. Entonces, yo diría que mi rol como mamá es acompañarlos en ese descubrimiento de su personalidad, de sus fortalezas, y que eso se pueda traducir en una visión. Y luego, con estrategias de esfuerzo que solo se pueden señalar, compartir, inspirar, y sobre todo, pues con el ejemplo. No hay ninguna cosa más que puedas hacer como madre que dar el ejemplo, porque otra vez la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Entonces, pues yo pienso que mis hijos van por buen camino en la vida y no sé si todos quieran ser entrepreneurs. A lo mejor la universidad está todavía muy cargada a este mundo de emprendedurismo y a lo mejor uno quiere ser ingeniero, no lo sé. O sea, no te sé decir, pero ahora sí que la vida los conduzca a que ellos puedan solitos dignificarse a través de su trabajo, de sus ideas y conseguir los sueños que cada uno le parezcan relevantes, ¿no? También creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos como papás es crearles autoestima, ¿no? Suficiente como para poder visualizar y tomar decisiones en base a lo que ellos creen y lo que les conviene a ellos. Tú ya lo dijiste, te has enfrentado a críticas, prejuicios, descalificaciones. ¿Cómo lidias con todo esto? Con gente que no importa lo exitosa o lo bien que hagas las cosas o lo bien intencionada que puedas ser, siempre va a tener un pretexto para descalificar lo que estás haciendo. Sí. Mira, yo aprendí esto cuando entré como diputada y entendí que no importa cuánto esfuerzo le pusiera yo para corregir o para decirle, no, de verdad, eso no es cierto, no, yo no soy así. Y entonces como que me encontré con una pared y lo que he optado desde ese entonces en la vida y como fue muy claro el momento es que mis acciones hablen por sí mismas. Yo no me voy a desgastar ya convenciendo a nadie, sino mis acciones hablan por sí mismas y creo que pues para mí ha sido una buena fórmula. No me desgasto ni le pongo energía a algo que mi resultado, mi persona, mis acciones hablan por sí mismas y pues cada quien que lo vea como quiera. Si les gusta, si no, también. Pero ahora sí que creo que es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Los prejuicios siempre existen y yo siempre actúo como que no están, porque te voy a decir algo. El prejuicio en realidad no es para el de enfrente. El prejuicio es para ti, porque tú estás entonces actuando pensando que tienes un hándicap o un problema de esta o cualquier otra magnitud. Cuando tú tienes que ir por la vida con una hoja en blanco. Yo voy la vida haciendo esto. Y la evaluación de mí misma es mía y de nadie más. Pero los prejuicios son una cosa que, otra vez, a conciencia podrías de verdad asegurar que alguien te dijo que eras malo para jugar fútbol. Esto, a conciencia, o sea, de veras, podrías decir, está firmado en piedra, o sea, he hecho todos estos análisis, pruebas, evaluaciones, y soy malo para jugar fútbol. O sea, suena hasta ridículo, ¿no? O sea, ¿dónde dice? ¿Quién dijo? Nadie dijo. O sea, entonces siempre es la opinión de una persona es esta u otra. Y tú vas cargando con eso por la vida para tomar decisiones. Qué pérdida de tiempo. Ya bien me decía el doctor Alfonso Ruiz Soto que un pendejo es un genio fuera de contexto. Sí. Entonces, muy alineado a lo que dices. Sí. Ninfa, hablabas hace poco del miedo. Sé que lees a los estoicos. Los estoicos tienen una manera muy particular de pensar del miedo. ¿Qué es el miedo en tu vida? ¿A qué le tienes miedo? Creo que el miedo es la traducción de lo desconocido
de lo que no puedes controlar. Porque en realidad, si me voy más profundo, en realidad son esas dos cosas. Algo que es desconocido o algo que no puedes controlar. Entonces, si me va a picar una araña ¿no? Entonces me causa miedo, no me quiero meter a la cama porque o sea, es a lo desconocido. No, ya sabes que ahí está la araña, ya sabes que pica. Es más bien no lo puedo controlar, ¿no? Me quedo la gente que dice, es que yo tengo, ¿cómo se llama cuando te quedas encerrado y claustrofobia, ¿no? Y ese es, o sea, ¿qué es lo desconocido? Pues no es lo desconocido, pues vas a estar encerrado, digo, no hay mucho que hacer ahí. Pero no lo puedo controlar. Entonces, ¿cuándo me van a sacar? Pero ¿cuánto? Y si me acaba el aire y tal. Entonces, es igual. O sea, es una mezcla de esas dos cosas. Creo que eso es mi definición de miedo. Y cuando yo me enfrento al miedo, lo primerísimo que quiero hacer es enfrentarlo lo más pronto posible porque no me gusta alargar la agonía. O sea, yo soy de las que si vamos a hacer una locura y nos vamos a aventar el bungee, diría todas las... porque eso es una pendejada y no quisiera hacerlo, pero... ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Y yo soy de las que yo voy primero. O sea, no sé qué tengamos que hacer, pero yo voy primero. O sea, ya sabes, si vas a brincar de un lugar, yo voy primero. O sea, a mí, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era más joven y tenía que hablar en público y decía, bueno, yo primero, o sea, eso hay que darle llegue ya, ¿no? O sea, que se te aparezca el toro. Y en general, mi experiencia con el miedo es que casi siempre es menos. O sea, cuando llega el toro, digo, por supuesto que si te sale un toro gigante, no estoy diciendo que no haya miedo. Solo estoy diciendo que es casi siempre menos peor de lo que imaginas, ¿no? O sea, es más lo desconocido, lo que empieza tu cabeza a imaginar de enormidad, lo que genera tal incomodidad. Entonces, a mí, mi manera, siempre que nadie va a estar exento de sentir miedo, pero lo que sí es lo trato de llevar a la conciencia y decir qué estoy pensando, por qué me estoy sintiendo así, y casi siempre te das cuenta que es, ok, esta cosa no la puedo controlar, no me gusta, esta cosa la desconozco, no me gusta, y entonces alguna de las dos pues medianamente la podrás mitigar porque casi siempre en tu imaginario las cosas son mayores, ¿no? Y yo creo que esa es no creo que el miedo sea algo que se pueda eliminar de un ser humano, es algo que se controla, se gestiona, se administra. Y solo esa conciencia. Por eso digo que es mi palabra favorita. La revolución de la conciencia, porque todo lo que se hace desde la conciencia es mejor, se ve más manejable, tiene mejores dimensiones, ¿no? En fin, toma otra posición. Se me olvidó decirte una cosa, pero sí te la quiero decir. Me preguntaste por qué los hice llorar y me quedé pensando que te di el contexto de por qué estaba pensando de la revolución de las conciencias. Y también te lo mencioné brevemente, pero yo creo que nosotros tenemos un líder enorme, que es mi padre, y al cual yo le tengo una lealtad infinita. Entonces yo le dije que yo siempre iba a ser su aliada de vida, siempre. Y que no está solo. Porque a veces en las batallas tan grandes de la vida en las que él enfrenta, se ven tremendas. ¿Y crees que se siente solo? Sin duda, cualquier líder se siente solo. Si no, no sería un líder. Porque las responsabilidades no se comparten. Nunca. Entonces, independientemente de que vaya a cambiar el resultado o no, es simplemente decir esto. O sea, tú me has enseñado, papá, y te lo dije brevemente, tú me has enseñado, papá, que en la vida a veces hacer lo correcto pues te lleva por un camino pantanoso y difícil. Sin embargo, es lo que hay que hacer y vale la pena hacerlo. Siempre hacer lo correcto a pesar de que sea difícil. Y creo que eso es algo que a todos nos mueve, ¿no? Porque ¿cuántas veces te has enfrentado a una situación en donde sabes que hacer lo correcto es lo otro, pero pues como que a la gente le gusta acomodarse en la masa, ¿no? Entonces creo que fue un momento muy bonito porque él nos mueve, porque él nos inspira, porque sí creo de verdad que no está solo, pero sobre todo creo que independientemente que a veces difiero en su manera de presentar las cosas, ¿no? Y en las palabras que elige, lo acompaño plenamente en sus ideas y por supuesto en esta encomienda que creo que uno se autoimpone de hacer lo correcto para México, en donde podamos ir por buen camino para que la gente
le vaya mejor y a todos nos vaya mejor y todos queremos un país más próspero. Tienes el plato lleno y estoy seguro que hay 1000 proyectos que ni siquiera nos has contado el día de hoy y que ya estás cocinando en tu mente. Sí. Cuéntame, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona? Sé que tienes el programa, que tuviste ahí el Canelo, has tenido unas entrevistas padrísimas. Cuéntame qué hay detrás de eso. Fíjate que me encanta, estoy muy entusiasmada con este proyecto nuevo de Somos Grandes, porque yo soy de las que cree que los mexicanos tenemos mucho más cosas que nos unen, más cosas en común de las que nos apartan. Y una de esas central es el emprender, el ser empresarios. Los mexicanos todos estamos solos y nos generamos solos nuestras oportunidades y solos estamos cuidando a los nuestros, a nuestra familia, a nuestro entorno. Y por eso contrato, ¿no?, a mi prima, pero a mi cuñada, pero a mi tía, pero a mi sobrino, ¿no?, la abuelita. Todos son parte del negocio. Y por alguna razón no nos reconocemos como tal. O sea, sentimos que alguien más tiene que venir a ayudarnos. ¿En qué? Si tu vida no la llevas bien. No estoy diciendo que no aspires a más, me parece muy legítimo y creo que todos deberíamos aspirar a más, pero es que nadie te va a resolver el problema. El problema ya lo haces y es a mucha honra. Y en realidad, cuando empiezas a entrevistar a la gente, te das cuenta que dicen, claro, yo llevo con esta panadería muchos años, la empezó mi mamá y entonces ha sido difícil. Luego estuvo mi hermana, se salió un rato, luego se fue para el otro lado, pero entonces me quedé yo. Entonces acá están mis hijos y te cuentan estas historias personales que es de la grandeza de México, de la grandeza de personas que con una mirada en alto y el pecho en alto dicen, yo me encargo de todo. Este es mi trabajo. Yo cuido a los míos. Nos ayudamos. Con esto planeamos los 15 años. Con esto mandamos a mi hija a la universidad. Con esto construimos mi casita. Ahora voy por el 2º piso. Y es un motivo de gran orgullo el trabajo. Y más si el trabajo es tuyo. Pero se refieren a él como mi negocio. Nunca se refieren a él como yo soy un empresario. Y creo que necesitamos redignificar esa posición en donde el empresario no es un corrupto, no es un abusivo, no es una gente que se sale de la raya. Al contrario, es alguien que está todo el tiempo trabajando por su comunidad, porque gracias a ese pan comemos rico en nuestra mesa. Pero además nos da gusto ir el sábado a comprar las conchas que están deliciosas. Pero entonces el que está ya con la superchela, ¿no?, y el cóctel de abulón, ya sabes que es el mejor cóctel de abulón de aquí, de Nesa, tal. Y es algo muy bonito que genera orgullo, que habla de la creatividad que tenemos como personas, como mexicanos, para salir, poner nuestras ideas allá afuera. Entonces, estoy muy entusiasmada porque he entrevistado a gente bien padre que habla de cómo ellos tampoco se percibían empresarios. Como el Canelo me decía, es que yo soy boxeador. Y yo, pero también eres empresario. Bueno, pues sí, pero yo soy boxeador. Y tiene razón el Canelo, claro, su esencia es ser boxeador. Sin embargo, con su inteligencia y con su capacidad, ha involucrado a su familia. Fue y literalmente me dijo, yo empecé vendiendo paletas heladas en la ruta de camión. Y hoy esa ruta de camión es mía y vendemos las mismas paletas en la ruta de camión. Pero qué bonito. Fíjate cómo rápidamente se conectó a su niñez. O sea, no tuvo que hacer un doctorado en Harvard. O sea, el señor sabe cuidar su patrimonio, sabe cuidar a los suyos, sabe perfecto a quién va a contratar y a quién no. Sabe perfecto cuál es el contrato, me refiero el contrato de valores, cuál es el intercambio que va a hacer con cada uno de sus familiares que le va a manejar un negocio y otro. Eugenio, ¿no? Dice, es que yo soy actor. Pero entonces como nadie me quería escribir lo que yo quería, ¿no?, ser y caracterizar, pues acabé yo escribiendo mis guiones. Pero entonces pues nadie me quería iluminar porque entonces se veía tal y entonces yo lo iluminé, pero entonces yo lo produje, pero le digo, ¿y cuándo te descubriste como empresario? Y lo mismo él dice, es que yo soy actor. Y claro, ya, o sea, él dice, bueno, ya sé que sí soy empresario, pero en realidad no lo siento, ¿ves? Y qué chistoso, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué la señora de la panadería no se siente? ¿Por qué el productor de amaranto no se siente? ¿Por qué el de las superchelas y los ostiones y mariscos, cóctel delicioso de Virreyes, ¿no? O sea, que tiene toda la vida. Es increíble cómo no nos vemos como lo que somos y lo que somos es mucho más grande de lo que cualquier interpretación de ti mismo. Y por eso se llama Somos Grandes, porque yo no creo en esos adjetivos que mini empresa, microempresa, mi pyme, hasta el sonido me molesta, porque
El 54% del PIB de México lo generan estos empresarios. El 70% de los empleos me van a decir, ¿son formales? ¿No son formales? Evidentemente no, y la gente trabaja, ¿verdad? No está todo el día rascándose la panza. Viene de aquí. Entonces yo creo que tenemos que redignificar eso de ser empresario, de tomar responsabilidad por ti mismo. Y sobre todo lo que te dije antes, estoy convencida que nada dignifica más a una persona que el trabajo. Y es que eso no te lo puede regalar nadie, ¿ves? El trabajo solo lo haces tú, con tu inteligencia, con tus capacidades, y se siente bien bonito. Hasta cuando estás cansado dices, qué rico, porque todo esto lo hice yo, bien cansado y bien lo que sea, pero tiene ya su segundo piso mi casa, pero ya compramos el coche, pero ya mandé a mi hija a la universidad, pero le hice sus 15 años a mi sobrina. Y esos son los logros de los que nos enorgullecemos y de los que conforman la vida diaria de un ser humano, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más quisieras? Y por supuesto que se vale soñar. Ninfa, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Yo diría que te imagines más. Me encanta, esa es mi frase y eso es lo que yo le he tratado de impregnar a la Fundación Azteca. Las personas no estamos destinadas a quedarnos como nacimos, ni como estamos hoy, ni como estuvimos ayer. Lo repito todo el tiempo. Soy una convencida de que origen no es destino. Carácter es destino. Y el carácter se forma, se forja todos los días a conciencia. Y cuando se forja, se abre una ventana de lo que no habías visto. Y ahí es donde te imaginaste, ya te viste hasta allá, bien lejos. Ya te imaginaste más. Y una vez que te imaginaste, la ruta se vuelve bien fácil para dar un pie adelante del otro y el otro y el otro y el otro. Y de pronto ahí estás y te das cuenta que ese sueño ya se cumplió y ahora necesitas uno nuevo. Y creo que eso se puede. Eso es por lo que yo trabajo todos los días en la Fundación Azteca, con los proyectos que hago dentro del Grupo Salinas, en Somos Grandes, en la parte de Dragón. Es decir, ¿cómo nos imaginamos más lejos? O sea, los mexicanos somos la 14ª economía del mundo, por Dios. Es enorme, ¿verdad? Y eso no es porque somos una sociedad que se echa para atrás. No somos una sociedad que se da por vencida. Quizá a veces nos conformamos con ciertas cosas que creo que podrían cambiar a velocidad más alta, pero una vez que te ves, ya te viste con tu negocio y por eso empieza uno y luego le das trabajo a otro y a otro y a otro y luego dices, bueno, ¿y si abrimos un segundo por allá? Y el ingenio y la creatividad mexicana es lo que nos tiene en este lugar número 14 de economía del mundo, pero sobre todo creo que somos personas de una gran nobleza, de una gran capacidad de imaginación, de creatividad. Somos bien solidarios cuando se requiere. Y cuando no nos los recuerdan, no somos tan solidarios. Pero eso nomás es ir afianzando nuestra cultura, nuestros valores, practicando todos los días que queremos ser, practicando todos los días que queremos ser. Y si practicas, te prometo que llegas. Y por eso yo diría, imagínate más a cualquiera. Ninfa, muchísimas gracias por estar aquí. Eres una crack. La manera en la que tienes de comunicar, de pensar estas cosas tan poderosas, tan grandes. Gracias. Y ahora sí que hacérnoslo sentir. Entiendo por qué la reacción durante el Salinas Day. ¿Dónde puede la gente seguir más de lo que haces, contactarte? Claro, mira, pues están todas mis redes, todas están como Ninfa Salinas. Estoy en Insta, estoy en Twitter, estoy en TikTok, estoy en... No me acuerdo en todas. ¿Cuál es tu favorita? Mi menos favorita, sin duda, es Twitter. Yo creo que el Twitter está diseñado para destruir sin propuesta, ¿no? Para señalar sin propuesta. Y es muy fácil perderte entre la masa. Entonces es mi menos favorita. Creo que ahí no pasa nada bueno a menos de que sea un escándalo. Yo me considero una persona bastante reservada en mis cosas, pues. No en mis ideas, sino pues, andar generando escándalo nomás para ser destructor no me gusta. Creo que me gusta más el Instagram. El TikTok todavía no le alcanzo a entender bien. Siento que consume demasiado mi mente, entonces me trato de mantener alejado de eso porque es verdad, ¿no? O sea, el cómo el algoritmo te engancha me parece peligroso. Tú que tienes hijos, yo estoy encima de eso para que se alejen. Yo le descubrí una app y te lo voy a decir aquí ahorita. Sí, dímela. Se llama Custodio, Qustodio.
o DIO que instalas en sus dispositivos. Te lo digo porque la instalé a antier. Ok. Y puedes bloquear desde websites, apps, tiempo en pantalla. Y pues sí, les compré 2 iPads nuevas. Están felices, pero no, ya les dije, ahora traen reglas. El iPad viejo ya no funciona, las nuevas y son cierto tiempo al día, ya no hay YouTube y empieza a bloquear y a controlar un poquito. ¿No? Y por eso digo, a conciencia darte cuenta de a qué le dedicas tu tiempo, porque aquello que le dedicas, mira, el mundo es un reflejo de ti, de la calidad de tus ideas y tus pensamientos. Entonces hay que cuidar qué ideas y qué pensamientos le estás metiendo. Y estás viendo esas porquerías todo el día, pues se vuelven parte de ti. Se te va el tiempo. ¿Verdad? Entonces, la que más o menos disfruto es Instagram, pero ahora sí que cada quien la usa para lo que quiera. Yo la uso para aprender y me gusta mucho esa increíble capacidad que tiene la tecnología de enseñarte mundos mágicos, de enseñarte de ciencia, de enseñarte, ¿no? De cosas que dices, wow, no sabía que eso pasaba en el mundo, de cómo funciona el universo. Pero ya eso te lo dejaré para otra plática. Es un tema de que a mí me gusta la física, la ciencia, la tecnología. Y es padre que te lo hace muy fácil, ¿no? De la tecnología hoy en día. ¿Algo ¿no? que quieras agregar? Pues nada, felicitarte. De verdad que felicidades, porque yo creo que parte de lo que nos inspira como seres humanos son las referencias. Y tú haces un gran trabajo en poner referencias allá afuera, en donde dices, mira, sí, solo con que se te queden 2 ideas de cada uno es suficiente para decir voy a practicar eso. Y eso, tú eres lo que practicas. Entonces, felicidades por ese trabajo, porque las referencias muchas veces están villanizadas o están ocultas porque simplemente no tenemos acceso a ellas. Y creo que haces una extraordinaria labor de ponernos referencias, de contar historias y que te permitan decir, chance yo también tengo algo de parecido a eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien usando el link cracks.la/285. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes, y si es ahí, por favor, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Twitter o salúdame en Instagram como @osotrava, y no olvides saludar a Ninfa también en Instagram como @ninfasalinas. Recuerda que si quieres recibir un correo de mi parte todos los viernes con 5 tips, artículos, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, puedes hacerlo registrándote a Viernes de Cracks. Simplemente ve a cracks.la/viernes, déjame tu email ahí y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.